¿Te asustan las normas APA? ¿O sientes que son una misión imposible? Frases como no las entiendo, es muy difícil manejarlas, ¿eso para qué? Han quedado en el pasado. En este video didáctico repasaremos lo básico y lo mejor, que es un video pensado desde los estudiantes para los estudiantes. ¿Se animan? Las normas APA son un conjunto de normas y estilos para lograr una adecuada escritura científica que, básicamente, facilitan la comprensión de la lectura, facilitan la búsqueda de información bibliográfica, entre otras cosas. Y no debemos olvidar que las normas APA son también una fuente de autoridad de la escritura, por eso y muchas otras cosas más vale la pena repasarlas. He invitado a un amigo de la U que tiene muchas dudas sobre las normas APA, para que las repasemos juntos. Hola Miguel, ¿estás listo? Hola Gerald, por supuesto que sí. Entonces, comencemos. El plagio. En nuestra cultura, nuestras palabras e ideas son consideradas propiedad intelectual. Por ello, otras personas no las pueden utilizar sin nuestro permiso o sin acreditarnos por ello. Sí, nuestra tutora siempre nos dice que incluir en nuestros trabajos frases y o teorías o simples pensamientos ajenos sin citar y referenciar al autor es plagio. Correcto. Y cuando cambiamos algunas palabras para que la idea parezca mía, eso es parafraseo. ¿eso es malo? ¿Debo citar al autor? No es malo, pero cuando cambiamos algunas palabras o nuestras palabras y frases se asemejan mucho a las de la fuente original, es parafraseo, siempre y cuando cites al autor, de lo contrario es plagio. Ah, ahora comprendo. Ahora repasemos las normas de presentación. Ay, sí, solo sé algunas. Bien, pues los trabajos básicamente deben tener portada, tabla de contenido, lista de tablas o figuras, resumen, introducción, conclusiones, referencias y en ocasiones nexos. El resto dependerá de la exigencia del trabajo. ¿Y cómo organizo el trabajo? Mira, las márgenes deben ir a todos los lados 2.5 centímetros. La sangría se aplica a todos los párrafos y debe ser a 5 espacios. El texto debe ir a margen izquierdo. La hoja debe ser tamaño carta. El tipo de letra debe ser Times New Roman o Arial 12. El interlineado será doble. Es más sencillo de lo que creí. Las normas de citación también son muy sencillas. Mira, básicamente hay dos tipos. 1. Menos de 40 palabras. Estas se escriben en el texto entre comillas seguido de la cita. Y 2. De más de 40 palabras. Estas se escriben en párrafo aparte sin comillas. Pero es muy tedioso. ¿Contar 40 palabras? Claro que no. En Word subrayas la cita y en la parte inferior izquierda te aparecerá el número de palabras subrayadas del total del texto. ¡Wow! ¡Qué fácil! No lo sabía. También debemos tener en cuenta a la hora de citar que la citación básica dentro del texto es autor y año de publicación. Si se quiere hacer énfasis en una palabra de la cita, la colocas en cursiva. ¿Y si interrumpo la cita con un comentario propio? Fácil, lo encierras en corchetes. Ah, ¿y si omito algunas palabras y continúo la misma cita? Colocas 3 puntos suspensivos entre paréntesis y continúas, pero eso sí, al terminar la cita nunca se colocan puntos suspensivos. Ahora cuéntame sobre los tipos de citación. Si la cita va dentro del texto, colocamos el nombre del autor y la fecha en paréntesis, y fuera de él, tanto el nombre como la fecha irán en paréntesis. Cuando son 2 autores, siempre los vamos a citar a ambos, pero cuando sean 3 autores en adelante... Ah, esa me la sé.
La primera vez los cito a todos y si necesito citarlos después, escribo el autor principal seguido de et al para abreviar. Muy bien. Cuando son citas de grupos de autores, como por ejemplo corporaciones o instituciones gubernamentales, en la primera cita pondremos el nombre completo y para la siguiente solo la abreviatura. Cuando la cita no tiene autor, se referencia por el nombre del artículo u exposición. ¿Las comunicaciones personales sirven como referencia? Sirven como citas, pero no las puedes referenciar al no poderse recuperar la información. Recuerda también citar el parafraseo para evitar el plagio e indica que estás parafraseando al autor. Ah, ok. Ya que repasamos las normas y tipos de citación, ahora repasemos la lista de referencias. Genial. Primordialmente, no incluyas referencias que no utilizaste. Las referencias van en orden alfabético. Debes mantener actualizadas las referencias. A veces pasa que hay varias citas del mismo autor, entonces iniciamos por la más antigua. Los grupos de autores se citan con nombre completo y el autor anónimo se referencia por título de publicación o artículo. ¿Y cuáles son las normas de referencia? Las referencias más utilizadas por nosotros los estudiantes son los libros, los capítulos de libros, los artículos, los textos en línea y en ocasiones las películas. Entonces, para citar un libro colocaremos el apellido del autor, la inicial del primer nombre, el año entre paréntesis, título del trabajo, el lugar o sea el país y por último la editorial. Si es un libro recuperado en línea, se agrega al final recuperado de dos puntos seguidos y la dirección web. Para un capítulo del libro colocamos el autor o los autores, el año entre paréntesis, el título del capítulo del libro, los nombres de los editores, entre paréntesis la abreviación ED, título del libro, entre paréntesis las páginas y después el lugar, que es la ciudad o el país, y la editorial. De igual manera, si se recuperó en línea, se agrega al final la dirección web. para referenciar artículos, ¿cómo es? Colocamos el autor o los autores, de nuevo el año entre paréntesis, después el título del artículo, después el título de la publicación, el número de la edición y las páginas que utilizamos. ¿Y para textos en línea? Para textos en línea colocamos el nombre de los autores o autor, la fecha de la publicación, el título del capítulo, el título de la publicación y al final recuperado de y la dirección web. ¿Y si es video o película? Entonces anotamos productor, director, entre paréntesis el año, el título de la película, entre corchetes indicamos que es una película, el país de origen de la película y en qué estudio fue realizada. ¡Listo! Ahora tengo todas las herramientas básicas para presentar trabajos con mejor calidad. Antes de despedirnos, quisiera recomendarte algunos sitios web de búsqueda de información válida científicamente. Estos son páginas como Dialnet, Cielo, Redalit, Biblioteca de la UNAD, Google Académico, Google Libros, la página de la APA y Psicotema si eres estudiante de psicología. ¿Y qué páginas no contienen información válida? Cualquier blog donde el autor no sea reconocido. Páginas como Monografías, Buenas Tareas, Wikipedia, Rincón del Vago, Answer, Yahoo, entre muchas otras.